Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Bueno, vamos a hacer un webinar el día de hoy, como ustedes lo ven acá, las investigaciones corporativas como principal recurso de un sistema de gestión de riesgos. Antes de comenzar, quiero comentarles que si escuchan un poco de bulla, desde mi parte, desde mi lado, porque Herbert está en otro sitio, es porque justo hace 15 minutos han empezado la obra que tenemos al lado han empezado a hacer bulla y no me ha dado tiempo de poderme mover. Así que, por favor, si escuchan algún ruido, no le prestemos atención a ese ruido, sino a las exposiciones que hemos venido para compartir el día de hoy. Ustedes van a poder ver en este webinar, contra lo que conocemos como investigación o contra todo lo que hemos venido viendo en los últimos años, bueno, tengo bastantes años en el rubro, siempre se ha visto la investigación como una acción que tenemos que hacer después que sucede un ilícito. O sea, sucede algo, hay que investigar. O sea, es una acción reactiva. Con eso no quiere decir que no se tenga que hacer una investigación después de un hecho. Pero en realidad, desde el punto de vista de la investigación corporativa, como lo vamos a ver ahora, ustedes van a poder darse cuenta cómo la investigación actúa con el sistema, en ese sistema de gestión, y la información va tomando su tiempo en su momento para poder ser parte de este sistema, ¿no? Herbert lo va a comentar acá, Herbert va a contar también productos de su experiencia, como ustedes ven acá, y no solamente porque él tenga las certificaciones de ASIS, una de ellas es justamente la del PCI, que es la de investigación corporativa, sino porque todo esto que él va a contar, o que él va a comentar, lo aplica en su organización, lo ha venido aplicando en las empresas que él se ha ido desempeñando o en las consultorías que él desarrolla, y va a compartir un poco, no solamente el conocimiento, o sea, lo que él sabe, sino también la puesta en práctica de lo que él va a contar, ¿no? Entonces vamos a ir viendo esto. Después, al final, no vamos a abrir micros, pueden dejar de repente algunas preguntas en el chat y las leeremos al final. Y después, ya cuando terminemos con la exposición de Herbert, quiero contarles un poquito sobre el próximo diplomado que estamos iniciando ahora a fines de mayo, que justamente va a ser de investigación corporativa, pero visto desde cómo lo vamos a ir manejando en este momento con esta exposición. Herbert, bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias por siempre estar disponible para poder compartir lo que sabes, toda tu experiencia y todo tu conocimiento. Y a los colegas que nos acompañan de los diferentes sitios, de los diferentes países, bienvenidos a todos. Hay bastantes inscritos. Ahorita veo acá todavía un número pequeño, pero hay una buena cantidad de inscritos, así que esperamos que en el transcurso del webinar se puedan conectar. Adelante, Herbert. Bienvenido. Gracias a todos. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos, es un gusto estar con ustedes. Bueno, tengo este encargo de poder comentarles a ustedes un poco de cuál es la relación que existe entre la investigación que nosotros conocemos y el sistema de gestión de riesgos que desarrollamos, ¿no? Parece una cosa bastante lejana, parece una cosa que no tiene relación, parece una cosa que solamente lo hacen los policías o la Guardia Nacional, parece que lo hacen solamente los investigadores privados, pero no es así. La realidad de las cosas es que la investigación corporativa o empresarial, o la investigación no privada, porque en nuestro medio, por lo menos en mi país, la investigación privada la relacionan con seguimiento de maridos infieles. Entonces le hemos puesto ese nombre corporativa porque está más relacionado con la corporación. Bueno, entonces yo tengo que explicarles un poco en base a mi experiencia personal, un poco en base a lo que he podido desarrollar en forma personal a lo largo de los años y la práctica que he tenido, ¿no? Según los estándares de riesgos, según las estadísticas, según la información que nos alcanzan las compañías aseguradoras,
las empresas que presentan sus diferentes pronósticos de riesgo, todas coinciden en que las mayores pérdidas que tienen las empresas son en su continuidad, en la interrupción del proceso del negocio. En que el proceso se interrumpe diversos motivos, ¿no? Se interrumpe por temas de ciber, por incendios no previstos, por desastres naturales no considerados, por sabotaje, por fraudes, accidentes mismos laborales. El tema de safety también tiene mucha relación ahora con las fuertes leyes que en muchos de los países de la región existen, ¿no? Finalmente, con todos esos motivos, el negocio se interrumpe, y cuando el negocio se interrumpe tenemos una ausencia de trabajo, y los clientes se quedan sin recibir el servicio o el producto final, no se da un servicio, los trabajadores comienzan a perder sus trabajos, se comienzan a flexibilizar ciertos estándares, ciertos controles, y etcétera. Y una serie de problemas que acarrean en las familias finalmente, ¿no? Entonces, la interrupción del negocio cuesta mucho dinero. Las cláusulas de aseguradoras exigen cierta normatividad para asegurar a una empresa de la interrupción del negocio. O sea, no es que la empresa aseguradora te va a asegurar en el estado que esté. O sea, te la puede asegurar, pero te va a costar millones de dólares. La empresa aseguradora te da un plan de prevención y te dice, mira, para poder asegurarte cumple esto, esto, esto. Y en muchos de los casos te exigen temas de control patrimonial, ¿no? Bueno, que quiera, de una manera u otra estamos involucrados en el tema, como lo vamos a ver. No es un involucramiento tampoco tangencial, ¿no? Es involucramiento transversal, como lo vamos a ver. Entonces, las empresas usualmente pues son un proceso industrial, un proceso minero, un proceso portuario, aeroportuario, un proceso de producción de bienes, servicios, etc. Entonces es un enmarañado de elementos que juntos le dan un valor a un producto o un servicio. Sin embargo, este proceso, este conjunto de procesos puede estar, pues, puede realizarse localmente en una industria local o puede ser internacional, ¿no? Porque si yo coloco mis productos tengo que colocar mis productos en Europa y de repente por cuestiones laborales, industriales, tengo yo una parte de mi operación en Ecuador, otra parte la tengo en Brasil, otra parte la tengo en China, pero finalmente todo lleva pues a que yo tengo que amarrar logísticamente para que el producto final llegue en las condiciones ofrecidas en calidad, ¿no? Entonces, hay también un tren o una logística, un proceso logístico que va amarrado al proceso industrial. Entonces, la interrupción de cualquiera de ellos puede generar, pues, ese máximo daño que se puede dar en una operación, ¿no? Bueno, en este proceso, pues, tenemos, como vemos aquí, temas informáticos, temas logísticos, temas industriales, maquinaria, las personas mismas. Entonces, todo está relacionado y todo está correctamente alineado para que el producto final
sea pues convenientemente ofrecido, transportado, llevado hacia el cliente con la calidad y las condiciones normales. Sin embargo, existen muchas amenazas que pueden generar la interrupción del negocio. Acuérdense que es la primera lámina que vimos, ¿no? La interrupción del negocio. La interrupción del negocio puede ser por causas externas o internas, ¿no? Y ahora con el tema ciber, a partir del cual está casi el 80% de la información de la organización, información estratégica, ¿no? Información muy valiosa, que puede ser también saboteada, puede ser hackeada, robada, para fines delincuenciales, ¿no? Entonces, todos estos factores externos o internos son los que nos van a generar pues posible daño a la organización, al proceso. Y esos factores son los que están también en las estadísticas de predicción de riesgo. De acuerdo a las estadísticas del 2018, estos son los factores que más han generado daño a la operación, a la continuidad del negocio. Entonces, y sorprendentemente, gran porcentaje del daño, estamos hablando de un 30%, de los que ofrecen el daño a la empresa son los propios empleados. Los propios empleados son los que, por cualquiera de las causas, ¿no? Resentimiento, venganza, no, mi jefe no le caigo bien, mi jefe no me asciende, yo creo hacerme merecedor de un ascenso, a mi compañero del costado le han subido el sueldo, a mí no, mi jefe roba, hace fraude, mi jefe me acosa laboralmente, trata mal, etcétera. Miles de condiciones, miles de situaciones que pueden crear un resentimiento al empleado, ¿no? Total, el empleado, mientras no tenga una condición adicional, ¿no? Otro empleo, tiene que convivir con esa situación, y dado que el empleado pasa pues la mayor parte del día en sus horas laborales, en los días de la semana, la mayor parte en el trabajo, convive con esa situación, llega a su casa con el estrés y transmite esto a su familia, y es un ciclo de nunca acabar. Como parte también de ese resentimiento, pues el trabajador crea unas cuestiones psicosociales, ¿no? Y el trabajador termina accidentándose o enfermándose. Entonces, todas estas causas son posibles, son las probables que puedan generar una interrupción a la operación, ¿no? En los temas externos, como desastres naturales y relacionados con el clima, relacionados con la ley, el tema legal, etc., también tiene relación, porque una empresa con sus empleados totalmente desmoralizados, con sus empleados venidos a menos, una empresa inhumana, bueno, los empleados no tienen motivación para ejercer sus labores de repente de brigadistas o de repente de salvaguardar los activos en un incendio. Es un ciclo. La motivación es el primer concepto para cualquier tema de continuidad del negocio, de cualquier tema de emergencias, de cualquier tema de manejo de crisis. O sea, al hombre lo mueve la motivación, y la motivación se consigue pues por diversas formas, como muchos lo practicamos en nuestros trabajos. Entonces se rompe esa motivación
y ya pasas a la desmotivación, donde el hombre, que es el principal gestor, el principal conductor de la solución de estos problemas, falla, no funciona. Bien, entonces si nosotros tenemos el grupo humano incorrectamente motivado, o si, cambiando un poco de tema, o si tenemos un problema aquí con toda esta situación del clima laboral que hemos comentado, interna y externamente, ¿no? Porque los empleados tienen familias, ¿no? Eso se transmite también a los proveedores, a los contratistas. O sea, es un clima inaceptable. Y la empresa se vulnera, ofrece una gran vulnerabilidad en ese sentido. Entonces, las pérdidas y la interrupción del negocio tienen como origen muchas veces esta situación del maltratamiento o el clima laboral. Y encima, yo me doy el lujo de hacer un sistema de seguridad con controles, cámaras, sistema más moderno de seguridad de control de acceso, ¿no? Centro control, muros, agentes. La apariencia pues 100%, pero la mala noticia es de que estos recursos de seguridad física no van a mostrar de ninguna manera el clima laboral. O sea, en la cámara no se ve el clima laboral, los agentes de vigilancia pueden no notar el clima laboral porque ellos no están adentro, los controles de acceso, los muros. Entonces, cuando en esta empresa tenemos un problema de clima laboral y estamos preocupados que los empleados se lleven información o se lleven herramientas o planchas de cobre, más nos vamos a preocupar por eso en lugar de atacar o aislar el problema principal, que es el clima laboral. No podemos nosotros desligarnos, porque al final es como un paciente con una infección terminal que estoy tratando de curarle solamente las heridas que se ven, ¿no? O sea, le curo las heridas y no ataco la infección que le puede ocasionar la vida al paciente, ¿no? O tratando de curar un paciente cardíaco con una pastilla con un relajante, ¿no? Entonces la medicina no es adecuada para el paciente. O también un paciente cardíaco que lo estoy tratando de curar con una pastilla, ¿no? Con un medicamento. Al paciente cardíaco hay que atacarlo por diferentes maneras, ¿no? O sea, rutina deportiva, medicamento, vida normal, alimentación, controles, etc. Uno de ellos no va a producir el buen resultado, ¿no? Ese es el problema justamente. ¿Y por qué nosotros tenemos esa ausencia de controles? ¿Por qué tenemos esa ausencia de un buen sistema de seguridad? ¿Qué nos falta, no? ¿Por qué reflejamos una seguridad 100% y no lo es, ¿no? O sea, yo no tengo nada en contra de que la seguridad también es disuasiva, pero no es completa, ¿no? O sea, tú no puedes tener una seguridad disuasiva que en un 5% de los delincuentes se disuadirán, pero el 95%
saben que es disuasivo, que en el fondo no hay nada, ¿no? Aquí falta un elemento importante que es la información, ¿no? O sea, cómo llegar hasta los canales adecuados y poder saber y advertir exactamente qué es lo que necesita el sistema de gestión para estar con los riesgos debidamente anticipados y prevenidos. Entonces, en la organización, conforme tú tengas un plan, puede ser que de repente, retornando antes un poquito acá, el otro tema aquí que puede pasar es de que muy probablemente no sepa los riesgos, ¿no? No lo sepa, o lo sé y no tomo acción, o tengo la mentalidad del nunca va a pasar, ¿no? O que es información falsa, de puro, o simplemente puede ser de que yo diga, bueno, no la tengo, ¿no? No tengo los canales adecuados. O sea, pienso que los canales que yo tengo son suficientes, canales de información, y con eso puedo actuar. Entonces, claro, si tú actúas con los canales que tú consideras suficientes y pones un plan de acuerdo a los canales, para ti está bien, ¿no? Para ti has hecho un excelente trabajo. Entonces, con ese sesgo de información, solamente vas a tener este pequeño porcentaje, que será pues un 30% de los principales problemas. Otro 30%, cuando tú dices, bueno, voy a generar más canales y trabajas un poco más. Y finalmente, cuando tengas ya un sistema completo, tú puedes ya tener el 100% de los recursos y poder con eso, ya puedes hacer un plan adecuado. Entonces ya el resultado de tu plan, que tiene como premisa el 100% de los recursos, es adecuado. Bien. ¿Y cuál es el principal recurso de información? Los trabajadores, los empleados, los contratistas. Externos o internos. Yo no estoy hablando de externos o internos, estoy hablando de todos los trabajadores. No me estoy refiriendo solamente a los internos, sino también a los externos. Entonces, para construir los canales de información que yo estoy hablando hace un momento, yo no necesito demasiados recursos, solamente necesito la palabra comunicación. Una buena comunicación, porque la comunicación es consecuencia, es entre dos o más personas, pero la comunicación viene en el sentido que fue iniciada. Si tú le hablas a una persona en términos violentos, la persona te va a responder así. Si tú le hablas o inicias una conversación en términos tipo pura lisura o groserías, probablemente la recibas o no recibas nada. Pero si tú entablas una comunicación adecuada con alguien, una comunicación cortés, amigable, la palabra amigable es la primera regla para una entrevista. La persona te va a responder en esos términos. Y si no lo hace, pues tú tienes que tener una estrategia. Entonces, muchos de esos empleados que no son informantes, yo en ningún momento he dicho informantes. Yo no he hablado de informantes. Yo estoy hablando de colaboradores. Porque el tema informante tiene dos subíndices. Uno es que cuesta, o sea, insertar un infiltrado, ¿no? Y lo otro es que muchas empresas no tienen esa política de pagar para infiltrados.
Entonces, para evitarnos mayor problema, vamos a llamar a colaboradores. Colaboradores, como su nombre lo dice, colaboran libremente, colaboran con tan solo mantener el anonimato y esperando que se haga justicia. Y también la plataforma para formalizar un poco el término colaboradores a través de las líneas anónimas. Las líneas anónimas o las líneas éticas, que muchas empresas las tienen, justamente recogen esa información. Pero la palabra colaborador va un poco más hacia nuestro campo. La línea ética ya es un poco más administrada por determinadas empresas o determinadas áreas de la organización. Pero vamos a trabajar con la palabra colaborador. Entonces, la palabra colaborador no es solamente una información que te da determinadas personas sobre determinados hechos, sino la palabra colaborador ya es una relación que se mantiene en el tiempo para obtener datos, información de ilícitos o temas que se están llevando en curso o temas que se están planeando, temas que afecten contra el patrimonio, contra la seguridad, contra el clima laboral, contra recursos humanos, etcétera. Todo puede haber, hasta temas de prevención de desastres naturales, ¿no? Hasta esos temas pueden haber. Bueno, entonces es una muy buena fuente de recursos el manejar una red de colaboradores. Bueno, la interrelación justamente de los colaboradores y el rol de los colaboradores que están en toda la organización y fuera de ella, porque yo también puedo con los colaboradores que no es muy difícil el mantener una comunicación amistosa, mantenerla. Algunos buscan de repente hasta un incentivo que puede ser un préstamo de dinero, o de repente que sea justicia, o saquen al ladrón, pero que se tome alguna acción, que se tome una acción inmediata. Cualquiera puede ser la retribución. Está en todo a lo largo de la empresa. Y ahora, si seguimos hablando un poco más de los colaboradores y su relación con la gestión de riesgos, creo que está clara, ¿no? Porque sin información nosotros no construimos ningún sistema de gestión de riesgos. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de la investigación corporativa, la investigación interna, ¿no? Usualmente dicen que los mejores investigadores son los policías o la Guardia Nacional. Eso es cierto. Estoy totalmente de acuerdo. Pero también hay gente que tiene capacidad para investigar. Hay gente que captan con mucha atención, saben entrevistar, saben leer el lenguaje no verbal, tienen ese olfato, conocen a las personas y pueden complementar ese trabajo. En ningún momento estamos diciendo que la red de colaboradores sean a través de un departamento de investigaciones internas, que algunas empresas grandes lo tienen, ¿no? Pero no es necesario, porque es un grupo de personas no adicional, sino son las mismas que tienen ciertas habilidades. ¿Para qué? Para analizar, como dice acá la palabra investigación y su definición, ¿no? Para realizar un examen sistemático y cuidadoso a solicitud de algo o alguien de colección de hechos e información y la documentación de ese examen en un informe. Entonces, quitando nosotros la palabra investigación, podemos decir, ¿no? Acá vamos a señalarlo, desde aquí
hasta aquí. Que el proceso que nosotros necesitamos para realizar un sistema de gestión de riesgos es en base a información, porque el estudio de seguridad, la lista de chequeo, todas esas inspecciones físicas que se pasa a la instalación antes de desarrollar un plan, es información. O sea, yo no estoy saliéndome nada de lo que estamos haciendo. Entonces, ese examen que vamos a hacer a la organización, sistemático, cuidadoso, que alguien lo solicite o que tú tengas la información de hechos o información y que luego lo documentes en un informe, está dentro de la gestión de riesgos. Solamente que es la investigación. O sea, simplemente lo que estamos haciendo es esa colección de información o de hechos. Por ejemplo, el día lunes llegas y encuentras una oficina violentada, un escritorio abierto, pisadas por acá. Bueno, pues tú muy probablemente llames a la policía de investigación, a la policía, a la delegación policial, y bueno, ellos van a priorizar y pueden pasar muchas horas hasta que vengan, ¿no? Sin embargo, hay cosas elementales, ¿no? Primero, lo primero que a mí se me ocurriría es que nadie ingrese a la zona, ¿no? Nadie ingrese, aíslo la zona. El tema de huellas digitales es un tema muy profesional, muy técnico, ¿no? Que no lo vamos a hablar. Ubico las cámaras, entrevisto a las personas que estuvieron por ahí, tomo fotografías, exactamente veo lo que se han robado, reúno al grupo, a los informes de los que estuvieron alrededor, vigilancia, todo, y observo ciertos detalles que podrían haber a simple vista. Ese proceso ya es una investigación. O sea, que alguien me diga aquí que no se necesita la investigación en un sistema de gestión de riesgos, pero esa investigación tú la estás haciendo posterior al hecho, ¿no? Y no necesitas, de repente la policía viene y levanta pues las huellas digitales, pero tú ya tienes algunas evidencias, algunos elementos que los puedes ir procesando. Y con mayor posibilidad de éxito porque tú conoces más tu empresa, conoces tus procesos. Entonces, sin embargo, esa es una investigación reactiva, ¿no? Pero yo también puedo hacerla reactiva, preventiva, ¿no? O sea, yo me puedo adelantar a los hechos. ¿Y cómo me puedo adelantar? Con los colaboradores en mi red, porque ellos me van a decir cierta información. No quiero hablar estoy hablando solamente de los colaboradores. No estoy hablando de los infiltrados, no. Estoy hablando solamente de los colaboradores que colaboran por amistad o por ciertos servicios que no le cuestan nada a la empresa, pero que tienen mucho valor. Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo es un proceso de investigación. Reúno información, preparo y planeo las acciones que voy a llevar a cabo, verifico y analizo los resultados y corrijo. Ese es prácticamente un proceso de gestión de riesgos. O sea, a lo largo de esta presentación, que condensa un poco la experiencia que he tenido durante algunos años con la unidad de investigación, el recurso de información sale realmente del proceso de investigación.
que es mantener a la red de colaboradores y estar continuamente en este ciclo. Reuniendo información, planeando, preparando, verificando la información, tomando acciones. Reuniendo información y así, este ciclo es continuo. Porque el día que tú no tengas este ciclo, pasa la memorización de los riesgos, que es que vas a actuar de memoria. O sea, mis riesgos son estos y hago esto. Mis riesgos son estos y hago esto. Pero los riesgos no te esperan, los riesgos son dinámicos, son mutantes, se transforman, se agrandan, se achican, descansan cuando tú estás atento. O sea, son muchas mentes externas, internas, con mucha habilidad para el daño. Y así lo vemos a diario, ¿no? A diario lo vemos. Entonces, esa dinámica de riesgos, ese es el proceso continuo de la investigación. Entonces, el que no hace investigación, o le tiene temor, o dice que no, ese no es mi trabajo, son policías lo que lo deben hacer, está equivocado, porque en ningún momento estamos hablando que los únicos que investigan son los policías. Investiga cualquier persona con criterio, nada más. Entonces, esto te va a llevar ¿a qué? A que tengas los riesgos totalmente actualizados y en base a eso, recién tú puedes hacer un sistema de seguridad. Y en el tiempo te dinamice o actualice los riesgos. Y tengas tú, sobre todo, esa capacidad de realizar esas investigaciones y que se utilice el nombre investigación, porque es hasta disuasivo. Cuando en tu empresa sepa que tú investigas, hay un porcentaje de los delincuentes que se van a asustar, ¿no? Uy, no, acá investigan. No. El Departamento de Seguridad tiene investigadores. De repente ni los tiene, pero es el proceso, nada más. El entrevistar, el reunir información, el trabajar con colaboradores y que las recomendaciones sean las adecuadas y sean tomadas en cuenta por la organización. Entonces, la prevención y la intervención. Prevenir. La investigación no es reactiva, no se investiga después de, se previene. Y con ello se obtiene información de la red, quienes sustenta acciones disciplinarias o de despido, porque la mayor parte de pruebas de evidencias para sacar un empleado salen de las investigaciones. Los alcances del hecho, que no sea un proceso dañino para la organización, porque a veces es fuerte, es duro, ¿no? Entrevistar a un gerente general sin evidencias no es conveniente. Y a veces la entrevista no es el concepto clásico que todos tenemos de estar sentado en una silla en la oficina de seguridad. Tú puedes entrevistar hasta caminando o hasta corriendo, ¿no? Vas conversando con una persona y ya lo estás entrevistando. En la cafetería mientras almuerzas también puedes entrevistar. No necesita ese formalismo, sino la entrevista puede ser de cualquier manera, hasta por teléfono, ¿no? O sea, no hay esa rigurosidad, justamente es la capacidad de adaptarse a la situación con el fin supremo de lograr unos resultados. Y finalmente, pues, la gestión de riesgos con la investigación están relacionados por la palabra información, permanente y constante, y darle el formalismo de la investigación a tu área, porque eso le da solvencia, le da sustento, le da seriedad, le da relevancia. Y esto tiene que intervenirse porque si no se crean riesgos o interrupción del negocio que genera pues decrecimiento y daño a la moral, consumo de recursos por los robos, decrece la competitividad, daña la reputación
Porque si tú no investigas y no te enteras de que los empleados están resentidos porque el jefe es un mal jefe y no tomas acción porque es un riesgo, nunca vas a solucionar el tema. Entonces, mire, la seguridad física, que supuestamente es tu puesto, ¿qué relación tiene con un mal jefe? Con un mal jefe. O sea, la seguridad física, que son en la definición clásica, eso ya para acabar, ¿no? La seguridad física, en su definición clásica, que son cámaras, agentes, centro de control, alarmas, control de acceso, ¿qué tiene que ver con un mal clima laboral ocasionado por un mal jefe? Ustedes podrían decirme, no, no es nuestro tema, es un tema de recursos humanos. No lo es, porque esa gente resentida te va a robar, te va a sabotear y al final tú estás responsable del patrimonio. Entonces sí tiene relación. ¿Y cómo te vas a enterar de ello? Con los colaboradores que te van a venir a decir. ¿Y cómo vas a levantar evidencias? Con tu proceso de investigación y vas a solucionar un gran problema. Entonces la investigación corporativa sí tiene relación con la gestión de riesgos y mucho. Eso es todo, gracias. Gracias, Herbert. Bueno, ahí por acá han dejado algunos comentarios. Deja ver pueden dejar sus preguntas en el chat. Por acá habían dejado una. A ver, dice Carmen Rincón, ¿cómo abordar el tema legislativo de un país para llevar a cabo una investigación exhaustiva sin que afecte el derecho a la confidencialidad a los colaboradores o los colaboradores argumenten que mi condición de investigador interno me hace preconstituir pruebas en su contra? Herbert, ¿te escuchaste? Sí, perfectamente. De repente no me dejó entender. Si tú tienes un departamento grande, puedes tener un departamento de investigación, puedes tener investigadores, pero yo lo que estoy hablando es del proceso de investigación. No estoy hablando de los netamente investigadores acreditados o que tengan sus credenciales, que en algunos países efectivamente no es así, sino que en tu departamento de gestión de riesgos, seguridad patrimonial, security, seguridad industrial, seguridad civil, le llaman también, eh, etcétera, el nombre que sea, que trabajes en el proceso de investigación corporativa, que sigas estos pasos, que le des a las personas que trabajan contigo, que tienen ciertas habilidades, que desarrollen el proceso de investigación, que algunos los puedes entrenar para que entrevisten. Hay gente que tiene muchas cualidades, hay supervisores que pueden ir a la escena de hecho, a la escena del delito, o sea, tú le puedes dar pautas, hasta lista de chequeo. No necesitan ser investigadores, o sea, no necesitan ellos ser investigadores acreditados, sino simplemente lo que le interesa a la organización es el informe interno de la investigación que se ha hecho. O sea, muchas áreas internas realizan investigaciones internas y no necesitan ser investigadores. El investigador, cuando es una empresa grande, ya que tome evidencia, huellas digitales, algo más sofisticado, ya sería otras regulaciones. Pero yo estoy hablando de un proceso mínimo que tenga un mínimo de conocimiento para realizar ese proceso de investigación para que facilite tu gestión de riesgos. Creo que se ha entendido, Herbert. Quizá lo que, como algo de un paradigma, la investigación se relaciona automáticamente con lo que tú dijiste al inicio, ¿no? Una investigación policial, un departamento de investigación, y sin embargo, acá lo que hemos visto es ese proceso de investigar o quizá de observar eh, eh, los fenómenos que se puedan dar dentro de la organización y cómo esos puedan influir en su sistema de gestión, ¿no? Y acá Herbert está diciendo algunas cosas bastante importantes, ¿no? El tema de los colaboradores, porque no hablan de investigadores dentro de una unidad de investigación, sino de gente de la organización que puede ser un trabajador o
a una persona que trabaja, no necesariamente trabaje dentro de la organización, también puede ser fuera, que pueda contribuir con información para algunos ilícitos que se puedan estar siendo observables dentro de la organización y que no se están viendo, no se están dando cuenta, ¿no? Y esas personas puedan contribuir con información para este proceso que Herbert estaba explicando, ¿no? Y un poco es humanizar la organización. Aquí hemos hablado mucho de las personas y es algo de lo que hemos venido conversando últimamente con muchos colegas del rubro, ¿no? Del rubro de seguridad. Herbert decía algo importante al final, que nosotros somos responsables del patrimonio. O sea, las personas en seguridad es responsable del patrimonio. Y la seguridad en realidad tiene una visión holística. Nosotros, como lo hemos venido comentando en diferentes programas, en diferentes webinars y la gente que de una u otra forma participa de nuestros programas, finalmente el objetivo es la continuidad del negocio, ¿no? La continuidad de las operaciones, que ese es el activo crítico o el sistema crítico de la organización, ¿no? Que esa continúe en su proceso productivo en las mejores formas, digamos, de una manera costo-beneficio, ¿no? Entonces, ese es el sistema y la seguridad está inmersa en todos esos procesos. Hay que tener una visión transversal, es transversal el negocio, es algo que escuchamos por todos lados, pero parece que no siempre se entiende, ¿no? ¿Cuál es esa transversalidad de la seguridad en el negocio? Todos los procesos en una organización están inmersos, ahí está inmersa la seguridad, desde un proceso de selección de personal, desde una desvinculación, desde la propia socialización dentro de la organización, ¿no? Ese empleado que no se siente a gusto, si ustedes empiezan a mirarlo, digamos, mucho de lo que se está compartiendo últimamente, no nosotros, no se es la TAM, sino en realidad en los artículos que uno puede leer se da cuenta de que dicen la gente renuncia al mal jefe, ¿no? La gente se va por malos jefes. Y si ustedes también se dan cuenta en este cambio generacional, en este cambio que hay ahora actualmente y que se está dando ahorita con mucho más fuerza, los millennials, por ejemplo, no les interesa tanto cuánto le pueda uno ofrecer en ese trabajo, cuánto uno pueda ganar en ese trabajo, sino para ellos lo importante es sentirse bien, sentirse a gusto. Y en la medida que uno se siente a gusto en esa organización, ellos están ahí, ¿no? Y tener tiempo para hacer sus cosas, lo que realmente aman hacer, esas pasiones que tienen, esos hobbies y interactuar con otras personas y sentirse bien en esa organización, ¿no? Entonces, ese clima laboral que Herbert estado explicando, que Herbert estado contando, es lo que va a primar y lo que está primando en las organizaciones. Entonces, en esa medida y en ese ciclo virtuoso que nosotros, las personas, tenemos que ser parte de ese sistema. No solamente las personas que están en seguridad, sino todas las personas que de una u otra manera son parte de esa organización, de ese sistema productivo de la organización, ¿no? Y eso es un poco lo que Herbert ha comentado, y dentro de todas estas cosas que hemos venido hablando en los últimos tiempos, porque por más transformación digital que haya, por más que nosotros finalmente la organización termine siendo controladas por máquinas, por robots o por lo que sea, o todo esté sistematizado, ¿no? Con sistemas, finalmente el que va a desarrollar el sistema es una persona. Y el que va a apretar el botón, por así decirlo, va a ser una persona. Una persona que tiene emociones, que tiene un comportamiento, que tiene sentimientos, que siente bienestar si está en un buen sitio, en un buen clima laboral, y que va a sumar o va a restar. Que va a hacer las cosas o que convenientemente las va a dejar de hacer. Entonces, es esa información la que nosotros hemos venido a compartir a través de este webinar, y es un poco lo que vamos a tocar en el próximo diplomado de profesional en investigación corporativa. Quizá la palabra, pero la palabra que todos conocemos, no sea investigación, ¿no? Sino es todo lo que hemos explicado ahorita con este webinar en ese sistema de gestión, partiendo de construir esa unidad de investigación, que no necesariamente es con investigadores
digamos, de placa como los que conocemos, sino ese sistema de información que Herbert ha comentado, en ese primer dominio que sería uno de los que tocaremos en este programa, que sería en la gestión de los casos, donde acá formas de investigar las diferentes situaciones que se den en la organización, hay diferentes situaciones que se puedan, o diferentes ilícitos que se puedan dar, que sea un fraude, un acoso, un accidente, un fraude, en fin, tantas cosas que se puedan desarrollar en la organización, ¿no? Y obviamente no somos ajenos a lo que son las técnicas y procedimientos, que también hay que tener estas herramientas para poder saber cómo actuamos con cada una de ellas, ¿no? Las que conocemos, y las personas que están en investigaciones deben conocerlas, como las entrevistas, el manejo de las evidencias para no viciarlas, ¿no? La cadena de custodia y todo eso, pero con esa visión que les hemos venido contando, ¿no? Y finalmente lo que es la presentación de los casos, que es ese informe de investigación, para que este sea válido al momento de tener que retirar a una persona, que no esté viciada, que no hayan vicios en ese informe, el manejo de los testigos, de los testimonios que vamos a ver al final en este dominio, ¿no? Pero finalmente, todo esto, toda esta investigación contribuye a la gestión de la organización y a la continuidad del negocio. Esa es digamos, lo distinto, no sé si distinto, sino, digamos, el enfoque que tiene esta investigación corporativa, por eso se llama corporativa, ¿no? Que quizá sea un poco diferente a la que conocemos o a la que tenemos, dentro de lo que sabemos que es la investigación, ¿no? Entonces yo los invito a evaluar el programa, también los invito próximamente nosotros como CES Latam, como Centro de Formación, vamos a dar estamos dando una vuelta de tuerca, y vamos a tomar a la persona que es realmente el eje central de cualquier organización como el punto principal de lo que son las organizaciones inteligentes y seguras, ¿no? Entonces, vamos a compartir muchos webinars, mucha información. Vamos a hacer un equilibrio entre lo que hemos venido haciendo y lo que somos realmente como personas. Vamos a buscar ese equilibrio porque finalmente somos lo mismo, ¿no? El que trabaja, el que está en seguridad, el que hace la gestión de los riesgos, el que es responsable del patrimonio, pero también al mismo tiempo somos la persona, el ser humano, el que es de familia, que tiene colaboradores y tiene que tener una buena comunicación, tiene que acercarse a esas personas y tiene que generar un buen clima laboral, ¿no? Hacia ese camino vamos a irlos comunicando. Los invito a seguirnos en ceslatam.com. Vamos a lanzar nuestra unidad de neuroseguridad, ya les vamos a contar un poquito más de eso, así que no pierdan el contacto con nosotros y ahí creo que se van a sentir un poco más cercanos porque vamos en cierta manera, a darle forma más humana a la seguridad. Y ahí, hacia ese camino vamos. Bien, no sé, yo de verdad que les agradezco su tiempo, agradezco que estén acá. Sé que estamos en una época de mucha distracción. Con todo lo que pasa, no solamente lo que pasa, sino que hay demasiada información que nos tiene distraídos. Leí un artículo hace poquito, que Harry me dice, hablas mucho, pero leí un artículo que decía que para el 2022 más o menos, el 90% de la información que nosotros vamos a revisar va a ser falsa. Entonces, vamos a tener que tener mucho cuidado con lo que recibimos, con lo que vemos, con lo que leemos, ¿no? Y por eso que creo que más que mucha información, lo que necesitamos es más formación y, bueno, hacia ahí vamos, ¿no? A ese binomio de ser y hacer, que es hacia donde vamos a caminar. Así que los invito a seguir con nosotros, a seguir esta vuelta de tuerca que le estamos dando al CES Latam, acompañarnos y a
a generar un vínculo más fuerte en ese clima, por un lado laboral y por el otro lado de la familia de CES Latam. Herbert, muchísimas gracias una vez más por compartir todo lo que sabes y todo lo que pones en acción, que hay mucho acá de experiencia, la verdad que con todos los años que tiene Herbert y con todo lo que viene estudiando, muchísimas gracias. Y gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy, desde los diferentes lugares. Un abrazo y bueno, que descansen del feriado el día de mañana. Hasta la próxima.